Cuando hablamos de los mensajes que han aparecido en las figuras de los campos de cultivo en Inglaterra, sin duda alguna que estamos hablando del aspecto más importante, más trascendente que ha ocurrido en la investigación de este fenómeno, del fenómeno de los extraterrestres, de los ovnis, de los seres de altas civilizaciones que vienen del espacio, porque aquí estamos hablando de comunicación. Una comunicación que fue iniciada por el propio ser humano. Cuando Frank Drake y Carl Sagan enviaron aquel mensaje desde el radiotelescopio de Arecibo el 16 de noviembre de 1974, jamás imaginaron que iba a llegar una respuesta en su tiempo de vida. De hecho, y cada vez que lo pienso más, me doy cuenta que estaban jugando, que estaban tratando de lucir la enorme parabólica que habían construido en Arecibo. No, había que hacer un acto espectacular. Era la inauguración, asistían los medios de comunicación. ¿Cómo se podría demostrar la increíble potencia, el encanto que podría tener un artefacto astronómico como este? Enviando un mensaje y lo más lejos que se pudiera. Entonces, pensaron que el cúmulo de estrellas M13 en la constelación de Hércules, que está a 22.800 años luz de distancia, era un buen objetivo. Y hacia allá enviaron el supuesto mensaje diciendo que algún día podría ser contestado, que tardaría, no sé, al menos el doble, unos 45.000, 48.000 años en ser contestado. Es decir, muchos años después de que estos personajes y nosotros mismos y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hubiesen muerto. Quizá ya dentro de 50.000 años ni siquiera tendremos memoria de que fue enviado un mensaje desde la Tierra hacia ese lugar. De tal forma que pues jamás creyeron que iba a haber una respuesta. Por eso cuando Chris Everard comenta en esta investigación que le estamos presentando, bueno, ¿cómo esperaban que llegara el mensaje de regreso? ¿Cómo lo esperaban? O sea, a este no le han dado ninguna importancia. Apareció el 17 de agosto del 2001 y desde entonces Frank Drake, que aún vive, lo ha ignorado por completo. Bueno, ¿qué esperaba? ¿Cómo esperaba que llegara esa respuesta? Algunos astrónomos sugirieron que creían que debería de haber llegado a través del radiotelescopio de Arecibo. Y entonces, ¿nos hubieran dado a conocer esa respuesta? Definitivamente no. Recuerde que hace unos cuantos días, después de recabar más de 5 millones de mensajes, supuestamente, de señales recibidas en las computadoras de los aficionados de todo el mundo, encontraron un poco más de 60 de estas señales que valía la pena analizarse, de las cuales se desconocía su origen. Se metieron los científicos a puerta cerrada, desde luego, al mismo radiotelescopio de Arecibo, reprocesaron estas señales y no, ninguna valía la pena ser investigada, ninguna era de origen desconocido, ninguna avalaba la existencia de civilizaciones inteligentes. Pero todo esto fue hecho a puerta cerrada, ¿no? Resulta cada vez más difícil creer en la honestidad, en la objetividad de los científicos, a pesar de que es gracias a la ciencia, gracias a la investigación, gracias al método científico que hemos logrado estos espectaculares avances. Los científicos son seres humanos y de alguna manera pues corrompibles, de alguna manera también pues tienen sus propios intereses, sus propios miedos, motivos que cuidar, de tal forma que a mí, al menos en lo personal, me resulta muy difícil creer que nos están diciendo toda la verdad. Entonces, ¿cómo esperaban ellos que estos seres les enviaran directamente a ellos, que han manifestado todas estas dudas, pues un mensaje tan importante? No, tenían que hacerlo abierto. Y qué mejor que hacerlo en un campo de trigo, ¿no lo creen? Porque de esta manera se demuestra que sea imposible, que ha sido realizado por algunos bromistas.
porque la implicación es realmente muy importante. Es decir, cuando se hace esta figura en los campos de trigo, debemos de considerar que quien la realizó no solamente es experto en la construcción de estas figuras, ¿no? Un verdadero experto, está replicando un mensaje en código binario. No, además tiene que saber de química, tiene que saber de genética, ¿no? Tiene que saber de microbiología. ¿Quién reúne todas estas características en la Tierra? Además de ser un experto constructor, saber de química, saber de genética y también de código binario. Es decir, sintetizar 5 elementos, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo, el carbono, en una sola figura y a esas agregarle el silicio con peso atómico 14, pues implica un conocimiento muy profundo del código binario, ¿no lo cree? Y por tanto, pues las características que debería de tener una persona que realizar una figura como esta, me parece que hacen literalmente imposible que exista una persona con todos estos conocimientos. Ya que quien sabe de química no necesariamente sabe de código binario, quien sabe de genética de la misma manera, y mucho menos ser un experto constructor de figuras en los campos de trigo de la Tierra, saber hacerlo en la noche, ¿no? En medio de la oscuridad, frente a una instalación militar, pues me parece que pues todas estas son razones que hacen virtualmente imposible pensar en que existe un ser humano con estas características. Por tal motivo, en sí mismo el mensaje es absolutamente contundente e irrefutable. Otro de los aspectos que me parece sobresalientes en estas figuras, especialmente en el rostro que aparece muy cerca de la respuesta de las estrellas, es un efecto de luz y de sombra que se puede observar en la figura cuando se le agrega un filtro gaussiano de 6.6 píxeles. Lo ha visto cuidadosamente. Dicen que no hay evidencias irrefutables alrededor de este fenómeno. Me parece que esta lo es. Porque ¿cómo se podría ocultar información en una figura, en un campo de trigo, que solo pudiese ser rescatada a través del uso de un filtro? Y me refiero específicamente al hecho de que en el rostro se puede ver con claridad, como en este caso, en mi propio rostro, como en una parte me da la luz del sol y en la otra parte se produce seguramente sombra por el efecto de la nariz. Es decir, una parte está más iluminada que la otra. ¿Cómo se podría hacer eso en un campo de trigo en la noche? Si esta no es una evidencia irrefutable, pues entonces resulta difícil pensar cuál podría serlo. Las implicaciones de que tenga luz y sombra esta figura son muy importantes, ya que esto implica que el ser que la envió es un ser que estaba vivo, es un ser que mandó su propia imagen, o uno de los seres que mandaron su propia imagen. Es decir, esta es una especie de fotografía que quedó plasmada en un campo de trigo con una tecnología desde luego que no conocemos. Es como cuando con luz impactamos un papel que tiene yoduro de plata, pues este yoduro de plata reacciona en función inversa a la exposición de la luz, es decir, se oscurece en los lugares donde le pega con más intensidad. Entonces, podríamos suponer un factor similar, pero realizado en un campo de trigo, y esto explicaría mucho cómo se realizan estas extraordinarias figuras. Son en realidad proyecciones de figuras que quizás han sido realizadas por estos seres y simplemente las proyectan y las imprimen y las plasman en los campos de trigo. De tal forma que tenemos ahí, por tanto, dos aspectos muy importantes. Uno es a los sujetos, a los seres que nos envían la respuesta, y la otra es la respuesta en sí. Otro de los aspectos importantes son las fechas en que han ocurrido estos eventos. En el año 2001 lo tuvimos el 13 y el 17 de agosto. En el año 2000 tuvimos lo que hemos llamado el aviso anticipado. El 13 de agosto
en el mismo lugar, en el radiotelescopio de Chilbolton, apareció una figura que pues no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Lo supimos hasta un año después, cuando llegó la respuesta de las estrellas, y en la parte relativa al instrumento con el cual se mandó este mensaje, comparándolo con la información del radiotelescopio de Arecibo, aparece la figura que ya nos habían mostrado desde el 13 de agosto del año 2000. Así pudimos suponer que entre el 11 y el 18 de agosto del 2002 podría presentarse una nueva figura. Y lo extraordinario es que se cumplió la fecha. Del 15 al 16 de agosto apareció una nueva figura con un mensaje. En este caso, un enorme rostro de un alienígena sosteniendo un disco en código binario en la mano. ¡Increíble! Realmente excedió a las expectativas. El mensaje en el disco, que finalmente pudo ser descifrado, lo hicieron diversos expertos en código binario en el mundo, y entre ellos pudieron llegar a una conclusión. Me parece que el mensaje es muy importante. Me parece que el mensaje es una advertencia que en muchos sentidos y desafortunadamente se ha cumplido. Una advertencia que nos hablaba de la guerra, que nos hablaba de personajes como algunos de los líderes políticos mundiales que usted reconoce, muy posiblemente el señor Bush, el señor Blair, el señor Aznar, y todos aquellos que propugnaron por una guerra sin sentido, una guerra en busca de las armas de destrucción masiva que no han podido ser encontradas ni serán encontradas. Esto a pesar de que el señor Hussein, pues bueno, es un verdadero tirano, un villano, un dictador que debería de haber sido juzgado por una corte internacional que le hiciera pagar sus crímenes. Pero creo que al hacer nuevamente presa al pueblo iraquí de una guerra, del dolor, de la tragedia, pues se cometió una verdadera injusticia. Y esto porque en el mensaje se advierte mucho dolor, pero aún hay tiempo. Es clarísimo. Nos estaban tratando de advertir de la guerra. Y cuando nos dicen, tengan cuidado con los portadores de los falsos presentes, de las promesas rotas, poético sin duda alguna, y al mismo tiempo, pues un claro mensaje para que no nos embarcáramos detrás del discurso de estos señores. Y afortunadamente no lo hicimos. México, Chile, Francia, Alemania, Rusia y muchos otros países realmente no creímos en el argumento de la guerra, y gracias a ello pues no nos embarcamos en esa guerra, o no la apoyamos moralmente al menos. Y creo que la historia y el tiempo determinará con precisión, de tal forma que pues de alguna manera también funcionó este mensaje, sirvió de algo sin duda alguna. Considero también que en el propio mensaje se da una parte que a mí me parece la más importante. Cuando dicen, crean que aún el bien está ahí afuera. Es un mensaje de amistad, es un mensaje de bondad, es un mensaje de solidaridad, diciéndonos que el bien está allá afuera. ¿Quiénes están allá afuera? Ellos están allá afuera. Sin duda alguna que se están autocalificando como portadores del bien, buenos, y finalmente pues seres que, y esto por muchas otras razones, que aparentemente pues han estado teniendo algún cuidado con nosotros. Ahí está el caso del meteorito JA1 1996, que se debió de manera inexplicable unas 6 horas antes de impactar la Tierra, el 19 de mayo de ese 96. Ahí están las evidencias alrededor del volcán Popocatépetl, de que en cada ocasión que este volcán está a punto de hacer erupción, se presentan luces muy extrañas, que incluso han sido captadas por la propia cámara del CENAPRED, que se meten al interior del cráter, ¿no? Y de alguna manera todo esto me sugiere la posibilidad, usted es libre de tener su mejor opinión, de que estos seres pues realmente están teniendo algún cuidado con nosotros, y todo ello pues estaría sustentando el crean que aún el bien está allá afuera.
y termina diciendo el mensaje, nosotros nos oponemos a los engaños. Me parece que esta parte nuevamente se solidariza con la humanidad, ya que pues nos están diciendo que están en contra de que haya engaños. ¿Quiénes están siendo engañados? Ellos no están siendo engañados, nosotros estamos siendo engañados. De tal manera que finalmente me parece sí una advertencia, pero al mismo tiempo un mensaje de amistad, de esperanza, de amor, de solidaridad, ¿no? Y me parece que por tanto se convierte en un buen mensaje, en un mensaje que realmente nos da esperanza hacia el futuro. ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Qué sucederá en los próximos meses de agosto? ¿Habrá nuevos mensajes? Esperamos que sí, y esperamos que estos vayan atrayendo cada vez más la atención de los investigadores, de los especialistas, especialmente de los medios de comunicación. Resulta absolutamente incomprensible que esta información no haya llegado a las grandes mayorías. Este documento que usted tiene en sus manos es el único que existe, yo no he visto otro, que hable del mensaje de Chill Bolton del 2001, que hable de este nuevo mensaje, que hable de los análisis, que hable de todo lo que ha sucedido, que se haya hecho una investigación. De hecho, cuando estuvimos allá en Inglaterra, pensamos que iba a haber muchos investigadores, que muchos como nosotros se habían dado cuenta que en estas fechas determinadas iba a ocurrir algo, y sin embargo, solamente nos encontramos a un par de ellos, ninguno extranjero, nos tocó ser los únicos, y esto pues realmente nos sorprendió. Sin embargo, pues tal parece que incluso después de ello no le hemos puesto la debida importancia que tiene a todo esto. El tiempo lo va a demostrar. Yo creo que vienen cosas más grandes, vienen cosas importantes, y ojalá que podamos llamar la atención de los medios, ojalá que otros investigadores se preocupen más por esto, yo creo que sí, y que podamos difundir estos mensajes y que finalmente los medios cumplan con su papel. Si no es un favor que nos hacen, es un deber que tienen o que tenemos de hacer lo que corresponde, que es importante. ¿Por qué vamos a discriminar esta información? ¿Por qué no le vamos a decir? ¿Porque tenemos nuestras propias dudas personales? Bueno, caramba, hay muchas otras noticias que a veces pensamos no deberían ser difundidas por cuestiones muy personales, alrededor de violencia y de otras cosas, y que sin embargo, pues bueno, son parte de la responsabilidad de los medios, de tal manera que son presentadas con todas las malas consecuencias que pueden tener. A veces presentar la violencia y hechos realmente dramáticos, pues lo único que origina es que estos se repitan. De tal forma que no presentar estos mensajes que se han venido dando, pues resulta, en mi propio criterio, pues realmente una falla histórica de los medios de comunicación. E insisto, la historia nos va a juzgar a todos, a los que digamos una cosa o que digamos otra. Pensamos que existen muchos elementos que nos hacen estar convencidos de que esto no fue producto de unos bromistas. O usted piensa que fueron Duke y Dave, o usted piensa que fueron Satán y sus amigos, estos grupos que se han hecho famosos en Inglaterra porque supuestamente son los hacedores de los círculos. Estos grupos surgieron en el 97, en el 98. ¿Qué pasa con todo lo anterior? Me pregunto también, ¿serán autores de los 150 y tantos círculos, figuras que aparecen cada año, y de las más complejas, o simplemente hacen unos cuantos relativamente sencillos y los hacen de día? Y me parece que en muchos sentidos son no reproducibles. Inténtelo, vaya a un campo en la noche y a ver qué puede hacer. Por otro lado, no solamente sucede en Inglaterra, está sucediendo en otros lugares del mundo, y creo que esto es parte de un proceso educativo que nos han venido dando tanto en Inglaterra como en otros sitios. Creo que va a seguir creciendo este fenómeno, creo que no va a terminar aquí, y creo que todavía nos aguardan grandes sorpresas,
con este video, el primero que realizamos en DVD específicamente, pues esperamos haber cumplido con las expectativas, esperamos haber cumplido con nuestra labor para informar, para dar, para realmente aportar a un tema pues que me parece fundamental. Usted lo tiene en sus manos, un DVD que podrá durar muchos años y que espero que algún día pues trascienda a otras generaciones y que se pueda juzgar y que se pueda ver lo que hacíamos, lo que considerábamos precisamente en este inicio del tercer milenio. Las implicaciones son de que muy pronto haremos contacto, comunicación, y de que por ese motivo el ser humano tendrá que realizar cambios muy profundos en su manera de ser y de pensar. Este planeta no puede seguir siendo destruido como lo estamos haciendo. No podemos seguir con este nivel de egoísmo. Tenemos que empezar a ser diferentes, y este fenómeno nos da pues esa oportunidad y al mismo tiempo esa responsabilidad, esa obligación de hacerlo, porque no podemos convertirnos en ciudadanos cósmicos y seguir con una actitud que es verdaderamente salvaje, retrógrada, en cuanto a lo que implica pues afectar la propia casa, al propio planeta que nos dio vida. Creo que eso es lo que tengo que apuntar y que decir. Seguramente pues habrá más próximamente, y por lo pronto pues yo le doy las gracias, y sabe que cuide este material, cuide este video, porque es único, y yo le agradezco que no lo haya comprado en la piratería. Muchas gracias.